22 horas 7 minutos, estamos en el Gato al Agua y entramos directamente en el gran asunto del día, que es sin ninguna duda la decisión del Tribunal Supremo de avalar la exhumación de los restos de Francisco Franco, ex jefe del Estado, y no solo eso, sino además obligar a que se entierren, ahora lo explicaremos en detalle lo que realmente dice la sentencia, no en la Almudena, no donde quiera la familia, no en ningún otro lado, sino específicamente en el cementerio del Pardo. Quien se sabe todo esto al dedillo, inevitablemente, claro, es el abogado de la familia, don Luis Felipe Utrera Molina. Muy buenas noches, un placer. Noches. Bienvenido al Gato al Agua otra vez. Bueno, vamos a ver con otros materiales un poco qué ha consistido la cosa, pero una primera valoración sí le tengo que pedir. La verdad es que lo primero de todo es que hacer valoraciones sobre una sentencia que no conocemos es ciertamente arriesgado, porque no la conoce nadie, nada más que los magistrados, el ponente y los magistrados que han deliberado hoy. No tenemos ni el más mínimo, la más mínima nota del Tribunal Supremo, únicamente tenemos la noticia de que se ha desestimado el recurso, pero no conocemos ninguno de los argumentos. Yo he escuchado atentamente a la vicepresidenta del Gobierno y a otros miembros directos de grupos políticos opinar sobre una sentencia que no conocemos. Es decir, lo que pasa es que el fallo es suficientemente significativo como para hacer una valoración. Y desde luego la valoración que puedo hacer es una profunda decepción. Es decir, yo nunca pensamos que el Tribunal Supremo pudiera pudiera pasar por alto, en primer lugar, los enormes vicios de inconstitucionalidad que rodean a un Real Decreto Ley que es un disparate desde el punto de vista jurídico. Pero jamás pude pensar, y mucho menos que lo hiciese por unanimidad, que validase un veto absolutamente arbitrario por parte del Gobierno del derecho de la familia a decidir dónde quiere enterrar a su abuelo. No olvidemos que es que el Real Decreto Ley hasta por 3 veces dice expresamente que es la familia la única que tiene derecho a decidir el destino de los restos, y solo en caso de silencio de la familia o discrepancia entre sus miembros, el Gobierno decidiría. Cuando se promulga el Real Decreto y se presentan las primeras alegaciones, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 6ª de la Ley de Memoria Histórica, la familia decide el lugar de enterramiento. Un lugar de enterramiento que no debía ser sorpresa para nadie, puesto que acababa de enterrar a su madre en el mismo sitio. Es decir, era una sepultura familiar, no era, en fin, voy a meterle el dedo en el ojo al presidente del Gobierno y tal. No, era la sepultura familiar. La primera declaración que hace la vicepresidenta Calvo, y ruego que se miren las hemerotecas, es: el Gobierno no tiene nada que decir porque es la familia la que tiene que decidir, y por lo tanto pues el Gobierno no puede sino respetar la decisión de la familia. A las pocas semanas, y como en fin el humo estaba subiendo y había mucho ruido, y la Almudena y Franco volvía a la Plaza de Oriente, entonces decidieron que no, que esto, claro, que presenta problemas porque esto sería contrario a la Ley de Memoria Histórica. Esto es una estupidez como un piano, porque la Ley de Memoria Histórica no dice nada de eso. Y a la tercera fue cuando se sacan de la manga una supuesta cláusula de orden público diciendo que, claro, que el enterramiento de la Almudena provocaría una serie de conflictos sociales, políticos, etcétera, etcétera, de orden público, riesgo de atentado, y que por lo tanto, con un informe previamente efectuado por el delegado del Gobierno, nos presenta una excusa para cercenar un derecho que previamente se había reconocido en el propio Real Decreto Ley. Que eso lo valide el Tribunal Supremo, cuando hay un informe de 3 expertos, de los máximos expertos en seguridad que hay en España. Uno de ellos, precisamente, el que coordinó toda la seguridad de Barcelona 92, de los Juegos Olímpicos, diciendo que el lugar más seguro, de los más seguros que hay en España, es precisamente la Almudena y el entorno de la Almudena, porque no hay más medidas de seguridad, más medidas de videovigilancia, más restricciones de tráfico, etcétera, etcétera, y que por el contrario el Pardo presentaba muchísimos problemas de seguridad y de mucho otro tipo. Claro, pensar que el Tribunal Supremo, por unanimidad, valide una actitud, a mi juicio, arbitraria y contraria a derecho como es esta de un gobierno, pues sinceramente nunca lo pude pensar.
Vamos a ir a un breve repaso de los acontecimientos, de lo que ha ocurrido. Luego veremos cuáles han sido las reacciones y lo comentaremos todo ello. Cronología. Ha pasado poco más de un año desde que Pedro Sánchez anunciase uno de los compromisos públicos con sus votantes. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. A falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será, señorías, en breve. Sánchez dice entonces que la exhumación de los restos de Franco se iba a hacer en breve. Un mes después, en agosto del 2018, el gobierno aprueba el decreto para sacar a Franco del Valle de los Caídos. Pero pronto los planes cambiaron y el cuándo perdió su protagonismo. Porque pasa un año y el Ejecutivo Socialista aún no se había puesto manos a la obra. Ya en marzo de este mismo año, la vicepresidenta del Gobierno anuncia otra nueva fecha. Es que lo urgente, se dice literalmente así, lo urgente es exhumar los restos del dictador. Una apuesta política que hasta hoy había permanecido parada, porque esta misma mañana los 6 magistrados del Tribunal Supremo han anunciado sin fisuras su decisión, que en contra de la petición de los familiares, en poco más de una hora han resuelto sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y trasladarlos al cementerio de El Pardo. Se han cumplido los procedimientos y se ha respetado el derecho de la familia, el derecho a rebatir en los tribunales en contra de una decisión que no comparte. Un pulso que se ha alargado más de un año y que ahora se termina. Esto es lo que hasta ahora ha pasado, básicamente. Bueno, pues lo que nos ha contado don Luis Felipe hace un instante, es decir, cuál ha sido el proceso, digamos, desde el punto de vista político. Hoy, ante ese anuncio de la sentencia que una de las partes evidentemente no ha leído y nadie más ha podido leer, ha habido sin embargo reacciones en el mundo político absolutamente, en fin, entregadas. Vamos a hacer un breve repaso que nos ha organizado Patricia Tenorio. Vamos a verlo. El Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad en plena precampaña para el 10N el plan del gobierno de Pedro Sánchez: exhumar los restos de Franco para reinhumarlos en el cementerio del Pardo, Domingo Rubio, en Madrid. Algo que ha revolucionado las redes sociales con miles de comentarios. El primero, el del orgulloso presidente del gobierno en funciones. Hoy vivimos una gran victoria de la democracia española. La determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo guió siempre la acción del gobierno. El Supremo avala la exhumación de los restos de Franco y su traslado a El Pardo. Contento por esta noticia antes de las siguientes elecciones, también el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Un paso importantísimo en la reparación de una vergüenza que hemos cargado durante 40 años de democracia. Una conquista que debemos a los familiares de las víctimas de la dictadura. Seguiremos luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Ciudadanos aplaude de alguna forma la decisión del Tribunal Supremo, pero lamenta las chapuzas del presidente Sánchez. La dictadura de Franco acabó hace 44 años. Sánchez lleva un año jugando con sus huesos para dividirnos en rojos y azules. Pero a muchos españoles a estas alturas no nos importan. Yo prefiero unir a los ciudadanos y hacer las reformas de futuro que España necesita. Y el presidente de Vox, el único que ha sido claro manteniendo el rechazo a la exhumación por profanar una tumba en contra del criterio de la familia. Empieza la campaña socialista: profanar tumbas, desenterrar odios, cuestionar la legitimidad de la monarquía. Solo Vox se opondrá frontalmente porque solo Vox tiene el valor para defender la libertad y el sentido común frente al totalitarismo y los trucos de propaganda electoral. El alto tribunal ha dado a conocer este martes solamente el fallo sobre la exhumación, que apenas le ha supuesto una hora de deliberación a los 6 magistrados que componían la sala. Bueno, a ver si encontramos dentro de un rato la reacción de Adriana Lastra, que ha sido particularmente llamativa por lo implicado, porque ha sido realmente una cosa muy sorprendente. Algo llama la atención, es decir, no recuerdo si ha sido Pedro Sánchez o Pablo Iglesias que le ha dicho que esto ha sido un triunfo de las familias, de las víctimas de la dictadura, pero hasta donde yo sé, de los gobiernos socialistas no hay ninguna familia víctima de la dictadura, es decir, que todo esto forma parte de la fraseología. No se han recatado nada a la hora de venderlo como un triunfo político. Era previsible, estamos además en un momento de precampaña y el gobierno lo ha utilizado de forma política desde el principio. Es decir, es evidente que desde un inicio
La figura de Franco ha sido objeto de utilización política, que es precisamente lo que mis clientes querían evitar. Es decir, la postura de mis clientes ha sido: dejad a nuestro abuelo en paz. Ya lleva muerto 44 años y por lo tanto, desde luego, ni es extraordinariamente urgente exhumar sus restos, porque claro, aquí no olvidemos que el presupuesto habilitante de todo Real Decreto Ley es la extrema y urgente necesidad. Que un gobierno en un preámbulo del Real Decreto Ley se atreva a afirmar con rotundidad que era de extraordinaria y urgente necesidad el exhumar los restos de Franco, que llevaban 44 años en el Valle, después de que el gobierno socialista de Felipe González durase 13 años y a nadie se le ocurrió remover los restos de Francisco Franco. Hombre, que 44 años después nos encontremos con que un gobierno diga esto y con que el Tribunal Supremo pase por alto un vicio de constitucionalidad que cualquier estudiante de primero derecho tendría que llevarse las manos a la cabeza, porque es que el artículo 86 de la Constitución es muy claro, es decir, es que falla el primer requisito. Por lo tanto, claro, es una utilización política la que evidentemente los nietos pues querían evitar. El aspecto de triunfo político lo ha retratado bien La Gallina Ilustrada esta semana, que vamos a ver la viñeta. Y hay que decir que es lo que todo el mundo piensa, incluidos los partidarios de la exhumación. Ese levántate cobarde que le dice Pedro Sánchez a la tumba, evidentemente, que es la situación. Yo voy a dejar enseguida la palabra a nuestros contertulios, pero quería hacer una pregunta que personalmente me inquieta. Vamos a ver. Al final, política al margen, lo que hemos visto es que un tribunal supremo, nada menos, a petición de un gobierno, decide dónde tiene que estar enterrado un ciudadano. No solo que hay que sacarlo de un sitio, sino además dónde tiene que ir. ¿Esto crea jurisprudencia? Esto crea jurisprudencia, no hay precedentes. No hay precedentes. El único precedente en el ámbito europeo es el famoso caso del Tribunal de Estrasburgo, que condenó al Estado polaco por exhumar unos restos sin autorización de la familia. Pero no existen precedentes de un gobierno no solo exhumando en contra de los deseos de la familia, sino decidiendo el lugar de reinhumación de los restos. Esto es algo absolutamente inédito y evidentemente crea jurisprudencia. Pero claro, aquí hay otro problema añadido, es decir, evidentemente yo estoy convencido, porque no podría ser de otra manera, que el Tribunal Supremo va a reconocer la inviolabilidad de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y, por lo tanto, en último término, necesitará la autorización eclesiástica para proceder a la exhumación. Es decir, ahí había un debate dentro del procedimiento de si, como nosotros sosteníamos, la autorización eclesiástica era necesaria para ordenar la exhumación o para ejecutarla. El Tribunal Supremo, entiendo que lo que ha comprado es el argumento del abogado del Estado de que era un requisito de ejecución, pero en todo caso es necesario y tiene que obtenerla. Y la tiene que obtener de la autoridad máxima de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que es el prior administrador del Valle. Don Santiago Cantera, eminente historiador, por otra parte. Cuya postura ha sido, la verdad, encomiable en todo momento. Ha sido de las pocas, autoridades de la Iglesia que han amparado en todo momento el derecho de la familia a decidir sobre los restos, y su postura ha sido de una gallardía, de una dignidad que no puedo dejar de señalar, porque es admirable, con las presiones que ha tenido y en la soledad en la que se ha encontrado, siempre ha dicho que él no autorizaría esa exhumación en contra de los deseos de la familia. Luca Costantini. ¿Qué tal? Bueno, dos preguntas bastante rápidas, yo creo. La primera es si usted cree que ese fallo del Supremo que conocemos hoy, bueno, que hace falta conocerlo mejor, pero que ha salido hoy, ¿tiene algo que ver con lo que pueda salir sobre el 1 de octubre? Es decir, si usted cree que puede haber algún tipo de relación. Y la segunda pregunta es sobre la estrategia de defensa que vais a llevar. Si no me equivoco, he leído que uno de los planteamientos sería elevar
primero al Tribunal Constitucional y luego posiblemente a la justicia comunitaria europea. ¿Eso usted lo puede confirmar? Sí. ¿Tenéis este planteamiento? Sí, vamos a ver. Todo ello siempre con las debidas cautelas porque todavía no hemos leído la sentencia. La primera pregunta, la verdad es que me da cierto vértigo pensar que han influido factores extrajurídicos en la decisión del Tribunal Supremo. Me cuesta mucho trabajo decir estas cosas y preferiría pensar que no. Pero evidentemente el contexto en el que se dicta esta sentencia podría hacer pensar a muchas personas que de alguna manera compensará esa veleidad con el rigor jurídico con una sentencia rigurosa en el caso del proceso de Cataluña. Pero yo no me atrevo a hacer aseveraciones de ese tipo, no me corresponden a mí. Como jurista me hubiera gustado que la sentencia fuera otra. No conozco los argumentos y una vez que los conozca, pues estaré en mejor posición de decir si son un absoluto disparate o tienen, en fin, de alguna manera alguna defensa. Pero en fin, yo solo puedo apuntar que no puedo estar más en desacuerdo con el fallo, lo cual no me convierte en antidemócrata, como hoy me han espetado en un programa de televisión, porque yo, en teoría, debería obedecer lo que dice el Tribunal Supremo y no discutirlo en absoluto, lo cual, pues evidentemente, es desconocer lo que es el Estado de Derecho. Nosotros... La postura de la familia ha sido desde el principio, esta es una batalla que vamos a dar por dignidad. La vamos a dar por sentido del honor hasta el final. Y por lo tanto agotaremos todos los recursos que nos marca la ley. El primer recurso es el recurso de amparo y eventualmente, en el caso de que no se admitiese, el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí. La postura de la familia es esa. Eso sería elevar a tema europeo la cuestión. Sí, sí, sí. Don Enrique Calvet. Sí, una pregunta ahí. Esto levanta muchísimos temas, desde la confianza en la justicia hasta tal, pero sí, por lo menos yo creo que hay dos fallos en uno. Uno es la exhumación. Y lo que es la exhumación, digamos, de alguna manera yo estoy de acuerdo, igual que creo que el Parlamento francés puede cambiar Napoleón des Invalides, o el Parlamento inglés puede decidir que Cromwell vaya a otro sitio, y no digamos ya si fuera una democracia Egipto, coger a Zoser o a Keops y cambiarlo de pirámide. Pero bueno, eso es una cosa que yo creo que no tiene recurso posible, ahí viene la pregunta, ante Estrasburgo. Pero hay otra, muchísimo más delicada y en mi modo de ver, con una cierta apertura al totalitarismo, que es negar el derecho a una familia que después de todo Franco no ha sido juzgado, no es etcétera, no es jurídicamente es el antepenúltimo jefe del Estado, de negarle el derecho a la familia de enterrar a su abuelo en un panteón propio que paga. Eso es lo que yo vería recurrible como atentado a un derecho fundamental, ¿no? ¿Qué opinas? ¿O tú crees que también la exhumación? Eso es lo más sangrante, quizás es lo que más llama la atención. Pero no olvidemos que si el argumento es que un dictador no puede estar en un monumento, en un mausoleo de Estado, o en un monumento público, aquí habría que exhumar a todos los reyes de España, desde Isabel II para atrás. Sí, en el Escorial no iba a quedar nadie. En el Escorial no debería quedar nadie, porque que yo sepa, ni Fernando VII, ni Carlos III, ni Carlos IV, ni Felipe II eran monarcas parlamentarios. Por lo tanto, este tipo de argumentos de que no existe en Europa ningún dictador enterrado y tal, bueno, pues es que vamos a Cromwell, vamos a Napoleón, etcétera, etcétera. Y claro, digo, pero ¿esto qué es? Esto no es un argumento. Yo, en contra de lo que aún decía... y por eso estoy de acuerdo en que políticamente, como tiene un efecto símbolo, yo creo que tiene derecho un parlamento en decidir cambiar, en quitarle el efecto símbolo. Pero me parece muy distinto a quitar un derecho fundamental, que es que, oiga, yo entierro a mi abuelo donde quiero y pago. Absolutamente, absolutamente. Pero es verdad, y al hilo de lo que comentaba Josep María Francás al principio, es decir, que Franco no quiso ser enterrado allí, ¿no? Esto es algo que yo escucho con verdadera sorpresa, porque no es verdad. Es decir,
no es verdad ni una cosa ni la contraria. Es decir, Franco no expresó ninguna voluntad de dónde quería ser enterrado, ni siquiera a su familia. Quizás porque él era consciente de que era jefe del Estado y no quería condicionar la decisión que le correspondía a su sucesor. Yo creo que fue una decisión muy prudente la de abstenerse de hacer cualquier manifestación o dejar por escrito cualquier designación al efecto. Y él no quiso condicionar la decisión del rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos la tomó, asesorado por el gobierno de entonces, y con una justificación que en derecho canónico es absolutamente válida, y es el famoso derecho de patronazgo que asiste a todos los fundadores de los lugares sagrados a ser enterrados en el lugar en los monasterios o en las iglesias en las que han sido benefactores. Esa ha sido una tradición, un derecho en el derecho canónico que se ha mantenido. Yo creo que el gobierno de entonces, entre otras cosas, manejó ese argumento y manejó también, sin duda, argumentos de seguridad y de alejar el cadáver de Franco del centro de la ciudad, y también por una razón evidente, es que el monumento fue ideado e inspirado por él, con lo cual, como un monumento a la reconciliación de los españoles. Yo habría admitido, y creo que la familia, estoy absolutamente convencido, que habría admitido que se le hubiese sugerido que se trasladase el enterramiento a un lugar más discreto dentro del recinto del Valle de los Caídos. Ellos nunca han pedido ningún tipo de privilegio, ni de preeminencia, ni nada, pero el símbolo y lo que molesta precisamente es la existencia del Valle de los Caídos y la cruz. Y yo creo que este es el primer paso. Este es el primer paso. Pero aquí queda una jurisprudencia, un precedente peligrosísimo, que es que un gobierno pueda negarle a una familia o pueda imponer a una familia dónde debe enterrar a sus muertos. Eso a mí me parece especialmente grave, teniendo en cuenta que el Pardo es de titularidad pública. Por lo tanto, Franco va a pasar de un lugar de titularidad pública, pero inviolable por el lugar de culto, a otro lugar de titularidad pública. Lo cual, eso abre la puerta a que el día de mañana otro gobierno decida que no le gusta que Franco esté en el Pardo, y que vamos a decidir volver a exhumarlo. Esto, de verdad, es tremendo, porque el dolor de una familia que no olvidemos que los 7 nietos guardan un cariño enorme a su abuelo, porque convivieron con él desde muy pequeños, desde el principio. Convivieron intensamente, y el más pequeño de ellos tenía 13 años cuando murió su abuelo. Por lo tanto, ellos tienen un recuerdo y un cariño y una admiración por su abuelo, y para ellos esto, sinceramente, es muy desagradable tener que asistir a una exhumación humillante, porque no olvidemos que el propósito no es el dignificar el lugar. El propósito es humillar la memoria de Francisco Franco, y evidentemente, por dignidad y por sentido del honor, sus nietos no pueden sino agotar todos los recursos que les concede la ley. José María Francás. Sí, no, a ver, yo la frase de que Franco no quiso ser enterrado ahí la he dicho incondicional, porque no lo sé. Pero, por ejemplo, puedo citar a un señor que os sonará, Pablo Linares, sí, donde me dice a mí claramente que Franco nunca había pensado en ser enterrado allí. Que nunca había pensado. Vale. Me quedo con eso. O sea, yo no estoy en la cabeza de Franco, pero me da la sensación, por lo que me han contado y por lo que he visto, el sentido común y el propio Pablo, él no había pensado ahí y no había hecho eso para enterrarse allí. Me quedo con eso. No había hecho eso, eso sin para duda, enterrarse allí. Sin duda, no se concibió jamás como un mausoleo. Porque entonces tendríamos un problema distinto y la cruz peligraría mucho más. Claro. No nos engañemos, ¿no? Entonces, yo no sé si es verdad, pero la filtración teórica que alguien ha hecho hoy hablaba de que el gran argumento era el interés general. El interés general. Yo no sé qué es esto, pero no sé si puede ser verdad o no.
Y la pregunta que más me interesa es, ¿de qué plazos estamos hablando ahora? Porque ya habrás oído hablar a la vicepresidenta, que habla mucho, y a todos, de que va a ser inminente, o sea, antes de las elecciones. Yo creo que el PSOE quiere que sea antes o durante. Me parece que lo ideal para ellos sería que fuera el día de reflexión, ¿eh? Pero igual no aciertan tanto. Pero no creo que les guste que sea después. Entonces, ¿puede ser antes realmente? Vamos a ver, cuando estamos hablando del gobierno, el gobierno tiene unos poderes exorbitantes que no se pueden despreciar. Ya, pero haciéndolo bien me refiero, ¿eh? Sí, ¿no? sí, pero ojo, es que, vamos a ver, aquí tenemos dos problemas. Uno, que la licencia municipal de obras está suspendida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, porque el proyecto de exhumación era una auténtica barbaridad que incumplía todas las normas subsidiarias del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, pese a lo cual el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial le dio el visto bueno sin ningún problema en menos de 24 horas, porque el día que recibieron la carta yo fui y ya había salido la carta autorizándolo. Es decir, en menos de 24 horas examinaron el proyecto y le dieron traslado. Vamos a ver, quiero decir, hay ese problema, hay el problema de la autorización eclesiástica y nosotros tenemos 30 días desde el momento, 30 días hábiles, que son en realidad más o menos un mes y medio, para presentar un recurso de amparo. Por lo tanto, hombre, vamos a ver, todo es posible. Todo es posible, pero es ciertamente complicado que lleguen a tiempo antes de las elecciones. A mí se me antoja complicado, pero también el Tribunal Constitucional a lo mejor puede tener una celeridad brutal, no como la que ha tenido por ejemplo, en el recurso de la ley del aborto, que lleva 9 años, no sé si son 9 o 8 o 10, sí, aquí pero más o menos. Ahí se lleva la cuenta. Pero también es posible que en 24 horas inadmita el recurso, inadmita las medidas cautelares y entonces, bueno, nos obligue inmediatamente. Entonces, quiero decir, todo es posible, pero estamos con unos plazos ciertamente apretados. Don Iván Vélez. Bueno, la pregunta era la misma que ha hecho Francas, entonces no la voy a repetir, simplemente por aportar algo, ¿no? Me parece que aquí se cruzan un montón de cuestiones, Iglesia-Estado, precisamente por la ubicación del sepulcro, individuo jefe de Estado, porque claro, se habla de Francisco Franco Bahamonde como el abuelo de unos nietos que quieren efectivamente que él permanezca allí, pero a la vez es jefe de Estado. Efectivamente, que es un tema complejísimo. La pregunta, insisto, me la ha pisado Francas. Y entonces lo que yo entiendo, o comentaría así muy rápidamente, es que esto es simplemente un elemento político de división entre españoles evidentísimo, y que quizá la gracia de la exhumación de esos restos está en no acabar nunca de exhumarlos para que haya un motivo de división y utilizar un argumento completamente estúpido e inaceptable, según el cual aquellas personas que no ven sentido alguno y menos urgencia en la exhumación de ese cadáver de un hombre que falleció hace 44 años, pues te convierte o convierte a esas personas pues en franquistas. Eso es un poco el mecanismo ideológico que está funcionando, y yo quería por lo menos denunciar lo torticero y lo sectario que tiene como trasfondo, ¿no? Lo cual a ustedes, como parte personada en un litigio, la verdad es que les pone una situación francamente compleja, porque es verdad que a efectos de la opinión pública, de la mayoría de los medios de comunicación, para ser más precisos, son inevitablemente, claro, los culpables. Claro, sin duda. De que eso está allí. En fin, don Luis Felipe Utrera Molina, yo casi le invitaría a que, en cuanto la sentencia se conozca, puede usted volver aquí para ver el detalle de la cuestión. Lo haré encantado, porque estoy deseando poder estudiármela y poder criticarla pues con conocimiento de causa. Muchísimas gracias, muy buenas noches.